Derecho del trabajo. En este tercer vídeo de la primera unidad del bloque de relaciones laborales, Derecho del trabajo, vamos a centrarnos en principios de aplicación de las normas laborales. Sabemos que las normas se interpretan bajo el principio de jerarquía, es decir, que las normas de rango inferior no pueden contradecir las de rango superior. Sin embargo, a la hora de aplicar e interpretar correctamente las normas de carácter laboral, tenemos otra serie de principios específicos propios del derecho laboral que nos ayudan a comprender y aplicar con eficacia, teniendo en cuenta siempre que la parte más beneficiada tiene que ser la parte trabajadora. Para ello, tenemos los siguientes 5 principios de aplicación: norma mínima, norma más favorable, irrenunciabilidad de derechos, condición más beneficiosa e indubio pro operario. Las reglas de juego de la relación laboral y que sirven para determinar cómo dirimir los conflictos que surgen en el ámbito de trabajo. El primero de ellos, el principio de norma mínima, claramente especifica que una norma de rango superior establece mínimos que una norma de rango inferior no puede empeorar. Sabemos, además, que el Estatuto de los Trabajadores se define como una norma de mínimos. Y el principio como tal claramente indica que las normas de rango superior determinan un contenido mínimo de la norma que la sigue, estableciéndose unas condiciones de trabajo que no se pueden derogar en perjuicio del trabajador. El segundo principio que hemos mencionado en el aula es el de norma más favorable. En este caso es cuando existen 2 o más normas, da igual cuál sea el rango, pero que se apliquen a un caso concreto, se aplicará la que apreciada en su conjunto sea la más favorable para la persona, para la parte trabajadora. La norma en cuestión, eso sí, se aplicará en su totalidad. Nunca puede tomarse lo favorable y rechazar lo adverso, sino en conjunto y en su totalidad. Un tercer principio es el que nos habla del principio de irrenunciabilidad de derechos. Claramente nos dice que no podemos renunciar a los derechos que tengan reconocidos o que tengamos reconocidos en las normas legales y en los convenios colectivos. ¿De acuerdo? Y un cuarto principio importante, no debemos confundirlo con el de norma más favorable, es el de condición más beneficiosa. En este caso, las condiciones laborales que sean más beneficiosas pactadas entre empresario y trabajador o que se hayan concedido de forma unilateral por el empresario tienen que mantenerse frente a cualquier cambio normativo que puedan producirse. Para que lo diferenciéis, os comentaba que es un acuerdo previo, un acuerdo que intenta mejorar una situación y una nueva norma, un nuevo cambio normativo, intentan modificarnos esa situación adquirida. No lo confundamos, por tanto, con el conflicto entre 2 normas y el principio de aplicación de norma más favorable. Y por último tendríamos el principio indubio pro operario, y es por el cual los tribunales, cuando hay una duda a la hora de aplicar una norma, la interpretan de la forma que resulta más beneficiosa para el trabajador. Tened en cuenta que aquí estamos ante la interpretación de una norma. No hay un conflicto entre 2 normas o más. Por tanto, tened en cuenta que las reglas de juego, partiendo de ese principio de jerarquía, nos decían que una norma de rango inferior nunca puede contradecir las normas de rango superior, empeorarlas, mejorarlas siempre. No obstante, tenemos otra serie de principios para poder aplicar e interpretar correctamente todo el conjunto de normas de carácter laboral.